coloquen su nombre en el chat a modo de lista. Una sola vez. Con eso basta. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver movimiento circular uniforme. Ya la semana pasada vimos cómo describir ángulos en radianes, que lo vamos a utilizar para describir el movimiento circular uniforme. Entonces, para eso necesitamos primero un círculo bien grandecito y con un centro. Entonces, ¿qué es un movimiento circular uniforme? Cualquier objeto que se mueva en una trayectoria circular. Puede ser, no sé, una persona con una roca amarrada que la esté dando vuelta. O no tiene que ser una roca, puede dar vuelta a cualquier cosa, una bufanda, los audífonos, cualquier cosa que usted haya girado en su vida, se escribe una trayectoria circular y se mueve de forma uniforme. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, las ruedas de las bicicletas o los autos se mueven en una trayectoria circular. Los mismos planetas tienen una trayectoria casi circular, que se puede estudiar obviamente con movimiento circular, alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, por ejemplo la hélice de un helicóptero. Es un helicóptero. También hacen una trayectoria circular. ¿Ya? Entonces todo eso, todas esas cosas vamos a ir viendo. También unas cosas muy importantes son los, por ejemplo, los engranajes. ¿Ya? Los engranajes, que son una pieza fundamental en la industria, funcionan con movimiento circular sí o sí. ¿Ya? De ahí se hacían los primeros relojes que no eran digitales, los relojes analógicos. Ya, todo eso funciona con movimiento circular. Y habíamos dicho que teníamos que ir definiendo varias cosas. Entonces, lo primero que usted tiene en el movimiento circular, usted sabe que primero tiene el objeto en una posición, en la posición A, y ese objeto se va a mover hacia una posición B. Ese movimiento que describe se puede describir de varias formas. Primero, de forma angular. Se puede describir de forma angular. Yo puedo ir diciendo que se puede ir describiendo la posición del objeto según el ángulo en el que está posicionado. Entonces, por ejemplo, digamos que en un momento aquí está en 0 grados y recorrió hasta la posición B, que podrían ser, digamos, no sé, 30 grados. ¿Ya? Ahora, esos 30 grados, como habíamos dicho, no los vamos a decir como en grados, sino que los vamos a empezar a describir en radianes. ¿Cuántos son 30 grados en radianes? ¿Alguien me lo puede decir ahorita rápido? 30 grados en radianes. ¿A nadie? Clase pasada. 30 es a 360, como X es a 2pi. Entonces acá me va a dar 60.
partido 360 y eso es igual a pi partido 6. ¿Ya? Entonces en vez de decir que sea un ángulo de 30, puedo decir que es un ángulo de pi sextos. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase pasada, cómo transformar. Si no lo recuerda, vea el video en YouTube. Se supone que ya lo subí. De cómo transformar ángulos a radianes. Entonces, esa es la forma angular. ¿Cuál es la gracia? Que el objeto va recorriendo, el círculo, va recorriendo angularmente, y esto lo hace en un intervalo de tiempo. Entonces, pasa de la posición A a la posición B, digamos que en unos cuantos segundos. ¿Qué es lo que ocurre durante esos segundos? Que uno puede empezar a hablar de una velocidad. ¿Ya? Cuando usted se mueve por el espacio, ya sea de forma recta o circular, o la trayectoria que sea, usted va cambiando de posición en cada segundo, y dependiendo qué tanto haya cambiado, usted puede hablar de su velocidad. Entonces, vamos a definir como este cambio, la velocidad angular, como el cambio de ángulo en un intervalo de tiempo. ¿Ya? El símbolo de la velocidad angular va a ser una W minúscula redondita. ¿Ya? Es más o menos así. ¿Ya? Es el símbolo de la velocidad angular y se describe como el delta del ángulo partido el delta del tiempo. O sea, la diferencia de ángulo inicial menos ángulo final partido la diferencia de tiempo. Ahora bien, esto tiene varias cositas que tiene que ir sabiendo. W se va a medir en radianes partido tiempo, que son radianes partido segundos. Esa es la unidad de medida de la velocidad angular. Radianes partido segundo. No ángulo, no grados partido segundo, sino que radianes. No se trabaja con grados en velocidad angular porque no es práctico. ¿Ya? Entonces, los cambios son radianes en el tiempo. Entonces, digamos, por ejemplo, ejercicio express. Vamos a ir borrando el circuito para un ejercicio express. Digamos que una rueda da 300 vueltas en un minuto. ¿Cuál es su velocidad angular? ¿Ya? Entonces, para responder esa pregunta, tenemos vueltas. Tiene que saber cuánto es el ángulo de una vuelta. ¿Cuánto es el ángulo de una vuelta? ¿Cuánto vale en radianes? 360. 360, eso es en grados, pero en radianes, 2pi. 2pi. Entonces, si usted tiene que se dio 300 vueltas, el ángulo que recorre, W es igual a delta ángulo partido delta t. El ángulo que recorre va a ser de 300 vueltas, 300 por los 2pi que corresponde al ángulo de cada vuelta, ¿ya? Y eso va a estar partido en el intervalo de tiempo que ocurrió. En este caso son 60 segundos. ¿Ya? Y acá radianes. Tenemos radianes sobre segundos. Y eso simplemente se reduce. 300 partido 2pi son 600 pi. Y 60 segundos son 60 nomás. Y
eso me va a quedar 10 pi radianes por segundo, ¿ya? Esa es la velocidad angular. Ahora, si eso usted lo quiere entender como en vueltas, lo puede volver a dividir 2pi para transformarlo a vueltas. Siempre que usted tenga una velocidad angular, esto lo vamos a mover para acá arriba. 10pi radianes partido segundo. Si usted quiere saber cuánto vale eso en vueltas, lo vuelve a dividir en 2pi. Y 10pi dividido 2pi, se van los pi. 10 dividido 2 son 5. Entonces son 5 vueltas por segundo. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia de hablar entre por segundo? La diferencia entre hablar de una velocidad angular de radianes por segundo a vueltas por segundo. Quizás vueltas es una forma más natural de entenderlo, pero nunca tiene que olvidar que los radianes por segundo es la unidad real de la velocidad angular. ¿Ya? Algo así sería la velocidad angular. Entonces, esas son vueltas por segundo. Hay una segunda unidad de medida que se usa mucho de velocidad angular, que es la de revoluciones por minutos, RPM. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar aquí un poquito. Que, bueno, radianes por segundo es la forma de cómo se mide en unidades internacionales, ¿ya? Pero las RPM, que se usan mucho, por ejemplo, en los autos, cuando ven las revoluciones por minuto, el tacómetro se llama eso. Revoluciones por minuto significa, son cuántas vueltas se da por minuto. Entonces, si a usted le dicen, por ejemplo, que un auto tiene, no sé, el motor de un auto tiene, oh no, mejor, ¿cómo no puedo decir? Ya, si usted sabe que un auto tiene una rueda, tiene una velocidad angular de W igual a 500 pi radianes por segundo, y usted quiere transformarlo eso a RPM, la transformación va a ser dividiendo, bueno, más 500 pi, se hace dividiendo por los 2pi, porque 2pi representa una vuelta, y transformándolo de segundos a minutos. Entonces, esto sería radianes por segundos, y lo quiero transformar a vueltas por minuto. Entonces, ya. Se supone que se divide por 2pi y se multiplicaría por 60. ¿Ya? Porque 60 segundos es un minuto. ¿Cierto? Creo que ahí está bien. 500 pi daría 250 vueltas por 60 por segundo, y por 60 eso sería igual a 60 por 250 a 1500 RPM. Entonces, fíjese bien que los RPM son como una unidad más grande de medida de la velocidad angular, porque cuenta por minuto, por culpa de los minutos, como tiene que multiplicar por 60, se da varias vueltas en un minuto. No es lo mismo que decir, por ejemplo, que se da 250 vueltas por segundo, que se da ahí 250 vueltas por segundo, y como lo transforma a minutos, si va a 250 vueltas por segundo, en un minuto se da un montón de vueltas, 1500. ¿Ya? Esas son las relaciones entre los RPM y los radianes por segundo, que igual hay que tenerlo en cuenta.
¿Ya? Eso es con la velocidad angular, es lo que tiene que saber ahora en un principio. Ya en el fondo, la velocidad angular usualmente se trabaja como en vueltas, no siempre, pero usualmente va a trabajar en vueltas, entonces siempre tiene que hacer la relación con los 2pi, multiplicar por 2pi, dividir por 2pi, y ahí ver si está trabajando en minutos, en segundos, dependiendo del ejercicio y el contexto. ¿Ya? Eso. ¿Qué otra cosa tenemos con la movimiento circular? Entonces tenemos de nuevo el circulito con su centro, posición A y posición B. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Una segunda forma de describir el movimiento que es ver la segunda forma de describir el movimiento es según su movimiento tangencial. ¿A qué se refiere eso? Yo ahora no me voy a pensar en el ángulo en el que se está dando, cuántas vueltas se está dando. Profe, ¿qué era RPM? Revoluciones por minuto. Ya no voy a pensar en el ángulo, sino que voy a pensar en lo que se está moviendo tangencialmente. ¿Ya? O sea, si yo mirara esto como bien de cerca, si le pusiera como una lupita, ese círculo no se vería tan circular, sino que se vería cada vez más casi recto, y uno podría decir que esto va a una velocidad lineal, ¿ya? Que eso en el fondo es como la velocidad tangencial del movimiento. Eso es como la velocidad real del objeto. Si usted choca con esto, va a sentir la velocidad tangencial, no la angular. La velocidad angular es mucho menor a lo que es la tangencial y va a depender de su radio. ¿Por qué? Porque fíjese, si digamos que el perímetro de este arco de circunferencia mide, no sé, 1 metro, y yo me pongo por aquí y digo que, bueno, si ese mide 1 metro, este debe valer como, no sé, 30 centímetros, ¿ya? Mismo círculo, mismo ángulo. Eso vendría siendo como la distancia que hay entre estos dos puntos, 1 metro y 30 centímetros. ¿Qué es lo que ocurre? Si este movimiento se está haciendo, por ejemplo, en 10 segundos, no es lo mismo una velocidad de eh, un, 1 metro partido 10 segundos, que vendría siendo 0,1 metros por segundo, que 30 centímetros, que sería como 0,03 metros por segundo. Incluso, a ver, hagámoslo como más exagerado para que vayan dándose cuenta la diferencia. Digamos que estos son 100 metros y estos son 100 metros y estos son solamente 10 metros. Entonces, no es lo mismo una velocidad de 10 metros por segundo, que es muy rápido, a una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, si usted choca con un objeto que va a 10 metros por segundo, créame que le va a doler mucho. Probablemente se muera, dependiendo si el objeto es lo suficientemente grande. En cambio, si choca con algo que va a 1 metro por segundo, es como chocar con una persona que va caminando. En cambio, de metros por segundo es como que te choque un auto que va como a 30 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre la velocidad tangencial. ¿Y cómo va a cambiar? Si bien el ángulo no cambia, lo que va cambiando va a ser por culpa del radio. No es lo mismo un radio pequeño que un radio más largo, ¿ya? Y el radio es el que va a hacer que vaya variando su velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial la vamos a definir. Velocidad tangencial. Esto va a ser la velocidad lineal que lleva el objeto en la orilla de nuestra circunferencia. ¿Ya? Se mide en metros por segundo, o sea, metros partido segundo.
y depende del del radio. ¿Ya? Entonces, volvamos a el mismo allá. Y depende del radio. Y se relaciona con la velocidad angular de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran saber si saben la velocidad angular, ustedes pueden calcular al tiro cuánto es la velocidad tangencial de un objeto con la siguiente formulita, que es la que va a usar todo el tiempo y es la más importante de la velocidad del movimiento circular, que es que la velocidad tangencial, que se escribe como vt, va a ser a la velocidad angular por el radio. Y esa es la gracia de escribirlo en radianes, porque nos va a dar el perímetro del círculo directamente, que en el fondo es la distancia que va recorriendo. Si, por ejemplo, que era lo que quería explicar, si yo quiero saber cómo a qué velocidad va un objeto que, digamos que tiene un radio de 50 centímetros de radio y se da una vuelta en imagínese un objeto que tiene radio 30 centímetros y se da una vuelta en 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad tangencial? ¿Ya? Lo voy a hacer de una cierta forma para que entienda por qué aparece esa fórmula. ¿Ya? Si yo quisiera saber la velocidad tangencial, o sea, la velocidad rectilínea de ese objeto que se da una vuelta, yo tengo que ver la distancia que recorrió. ¿Qué distancia recorre un movimiento que sea una vuelta a un objeto? ¿Qué distancia es la que recorre cuando sea una vuelta completa? ¿2pi? Casi, pero no. No es 2pi. 3,14 veces el radio. 3,14 veces el radio. No, tampoco. Algo más simple todavía. Recorre el perímetro del círculo. Bien ahí, justo me lo escribieron en el chat, el perímetro. Entonces, cuando un objeto se da una vuelta, la distancia que está recorriendo es exactamente el perímetro del círculo. Entonces, si yo quiero saber la velocidad es distancia partido el tiempo. Entonces, como es distancia partido el tiempo, eso se va a transformar a la distancia, que es el perímetro. ¿Y cómo se escribe el perímetro? 2pi por el radio. Y eso va a ser partido el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El 2pi partido el tiempo, eso es lo que se termina convirtiendo en W, porque W representa la velocidad con la que va recorriendo el ángulo, o sea, la circunferencia. 2pi es una vuelta, ¿cuánto se demora en dar una vuelta? Por el radio. Y por eso se transforma de distancia partido tiempo a W partido en R. Por pensar que, bueno, la distancia que está recorriendo es efectivamente el perímetro del círculo, que es 2pi por R. Recuerden siempre que el perímetro de un círculo es 2pi por R. ¿Ya? Por eso es W por R. No es porque sí, es porque recorre el perímetro. ¿Estamos claros con eso? Entonces, si yo quisiera hacer, pensando simplemente en distancia partido tiempo, este ejercicio, tendría que decir, ya, entonces van a ser los 2pi del perímetro por los 30 centímetros. Ahora esto se trabaja en metros. Y eso es 0,3 metros partido los 10 segundos. Y voy a tener finalmente
que son 2 por 3,14 por 0,3 partido 10. Ya eso yo lo voy a meter a la calculadora. 2 por 3,14 por 0,3 dividido 10. Y eso me da una velocidad final de 0,18 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, este ejercicio yo también lo hice de esta manera, pero va a haber otro tipo de ejercicio que vamos a ir en un segundo a ellos. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que entienda? La relación entre W y velocidad tangencial. Profe, ¿de dónde salió el 0,3 de los 30 centímetros de acá? De acá no sé por qué escribí 50, son 30. Ya del enunciado. Acá puse 30 centímetros. Es el radio. El radio escrito en metros. ¿Ya? Porque tengo que trabajar en metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que tiene que entender de esta parte es que la velocidad tangencial se relaciona con la angular simplemente multiplicando el radio. Y por eso es que uno trabaja en radianes, porque ahí tiene automáticamente el valor ya descrito por el perímetro. Esa es la gracia de los radianes, que describen el movimiento según el perímetro recorrido. Ya, de ahí empiezan a aparecer dos conceptos más que ustedes ya los deberían conocer como de primero medio, que son el periodo y la frecuencia. ¿Ya? Definición de periodo. Periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta y la frecuencia es cuántas vueltas se da en un segundo. Entonces, ¿cuál es la gracia del periodo y la frecuencia? Primero, el periodo es una T y la frecuencia, una T mayúscula y la frecuencia es una F. La gracia de esto es que si a usted le dicen el periodo, le están diciendo cuánto tiempo se demora en dar una vuelta. Entonces, si usted eso lo quiere relacionar con, por ejemplo, W, usted sabe que si tiene el periodo, simplemente tiene que poner cuántas vueltas, no, el tiempo que se demora. Ya. Como usted tiene que relacionarlo con W, y es el tiempo que se demora en dar una vuelta, si usted acá coloca el tiempo, arriba solamente tiene que colocar una vuelta y ya tiene W. O sea, W en el fondo son los 2pi, que es una vuelta, partido el tiempo en que se demoró en dar esa vuelta. Y la frecuencia, por otro lado, también tiene que ver con también tiene que ver con W, porque dice cuántas vueltas se da en un segundo. Entonces usted sabe que tiene un segundo. Y cuántas vueltas, si usted tiene, por ejemplo, una frecuencia de 3, usted sabe que se está dando 3 vueltas y esas vueltas se expresan como 2pi. Y en el fondo, usted puede decir que, como la frecuencia es 3, en el fondo, a ver, cada vuelta son 2pi y usted puede multiplicar por cuántas vueltas se da por segundo por la frecuencia. Entonces, en el fondo, se olvida del 1 segundo y eso queda escrito como 2pi por la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia de por sí trae las vueltas por segundo. Esas son vueltas por segundo. Entonces, en el fondo son ese ya trae, la unidad es 1 partido segundo. Ya, eso lo quiero explicar aparte. Ya, entonces, el tiempo, el periodo se mide en segundos
T se mide en segundos. Ya, pero esos son unos segundos especiales porque nos indican exactamente cuánto se demora en dar una sola vuelta. Y la frecuencia se mide en 1 partido segundo. ¿Qué es lo que pasa? Las vueltas no tienen una unidad de medida de por sí, son simplemente vueltas. Entonces, su unidad de medida es 1 partido segundo y eso se conoce como los hertz. ¿Ya? Esa es la unidad de medida de la frecuencia, los hertz. Ya que se escribe como Hz finalmente. Y un Hz es 1 partido un segundo. Entonces, cuando usted empieza a trabajar con el periodo y con la frecuencia, le empiezan a aparecer, puede usar estas dos formulitas de aquí, dependiendo de cuál sepa. ¿Ya? Tiene que entender, en el fondo, que la frecuencia y el periodo tienen implícito las vueltas dentro del concepto de ellos mismos. La frecuencia es cuántas vueltas se dio en un solo segundo y el periodo es cuánto tiempo se demoró en dar una sola vuelta. Y de hecho tienen una relación entre ellas, el periodo y la frecuencia, que es el periodo va a ser 1 partido la frecuencia o la frecuencia va a ser 1 partido el periodo. ¿Ya? Es más fácil entenderlo así. ¿Por qué? Si uno habla de frecuencia es cuántas vueltas se dio en un segundo. Entonces si uno dice ya, se dio una vuelta en cuánto tiempo, en el tiempo del periodo, t. Y el otro es simplemente el inverso. ¿Ya? Entonces, si vamos juntando todas las cosas que hemos ido hablando, si bien son varias, están todas relacionadas y podemos ir haciendo un pequeño formulario. ¿Ya? W va a ser igual a delta del ángulo partido el tiempo. Tenemos que la velocidad tangencial va a ser igual a W por el radio. Tenemos que el periodo, bueno, siempre recuerden T, que es el periodo, es cuánto se demora en cuánto tiempo se demora en dar una vuelta. Tenemos la frecuencia, que es cuántas vueltas da en un segundo. Y de ahí sabemos que la velocidad se puede escribir como 2pi por la frecuencia o 2pi partido el periodo. Y aparte sabemos que el periodo es 1 partido la frecuencia y la frecuencia es 1 partido el periodo. ¿Ya? Todo eso es lo que vamos sabiendo. Si bien son varias, ya los vamos a ir utilizando de a poquito. ¿Estamos? Entonces, chiquillos, supuestamente la próxima semana debería ser de evaluación, pero como igual hemos avanzado un poquito con la materia, vamos a corrernos una semanita con la evaluación. La próxima semana vamos a hacer puro ejercicio, ¿ya? Solamente ejercicios para que vean cómo se van utilizando estas formulitas y cómo se van relacionando. Ya, si quizás no entendió tanto en esta clase, donde salen tantas fórmulas y cuestiones raras, lo mejor es aplicarlo. Aplicándolo se va a dar cuenta que está todo relacionado y se va a volver muy fácil. ¿Ya? Eso, chiquillos, nos queda un minuto. ¿Alguna duda, pregunta? Yo, profe, ¿No? ¿Están todos bien? ¿me escucha? Sí, lo escucho.
Ya, es sobre si se puede sacar la frecuencia dividiendo la velocidad angular en 2pi. Si se puede sacar. Sí, pues. Acá, esto es una fórmula común y corriente que usted siempre puede despejar a su conveniencia. Ya, entonces aquí eso se puede despejar, obviamente, como W partido 2pi y tiene la frecuencia. O aquí, de hecho, esta también la puede despejar como que T es igual a 2pi partido W. ¿Ya? Se despeja algebraicamente. Cualquiera de estas se puede despejar algebraicamente dependiendo de la información que tenga. ¿Ya? Eso, chiquillos. Que estén bien, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao.